a tener una oración. Amante Padre Celestial, nuevamente nos encontramos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que en verdad nuestro clima merecedor está delante de tu presencia, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu Hijo amado Cristo Jesús intercede por cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de que vayamos a Él y nos pongamos a cuenta para luego estar a la paz, Señor. Estamos en tu santo templo, Padre, y ayúdanos a tener toda la reverencia, Señor. Ayúdanos a comportarnos para tu honra y para tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu hable a través de mí y a través de la corazón. Que este eterno, Padre, no sea tanto para la iglesia, sino para mí, Señor, como tú me lo has mostrado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, me gustaría que entonemos así, que nos quedemos quietecitos y en nuestra mente y en nuestro corazón. Me gustaría que cantemos este himno, el himno 22, y que podamos prestar atención, que lo podamos atesorar y ponerlo por en práctica en nuestra vida. Himno número 22. Amén, gracias, hermano. Primeramente, feliz sábado para todos mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios Mandamiento 2. Sean todos bienvenidos, ¿no?, a la casa del Señor. También sea bienvenido el Espíritu Santo, Dios el Padre y su Hijo amado Cristo Jesús, que pueda estar en el medio de nosotros en esta mañana, hablando en nuestra mente y en nuestro corazón. El tema de esta mañana, hermano, que el Señor le ha permitido que en lo personal yo comparta con cada uno de mis hermanos aquí presentes en el amor de Cristo, lleva como título La historia se repite. El título de este sermón lleva como título La historia se repite. Cuando nosotros nos detenemos y miramos a través de las escrituras, a través de la historia de la humanidad, nos daremos cuenta de que siempre ha existido conflictos, envidia, orgullo, idolatría, pleitos, contienda, disensiones, rencor y amargura dentro de la iglesia, hermano. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en todas las iglesias y en todas las religiones del mundo. Siempre ha habido estas clases de problemas. Y es que la iglesia de los 10 mandamientos, hermanos, no es accesible. De manera que, hermano, me llama mucho la atención de lo personal
que viendo todas estas clases de problemas, mis queridos hermanos, que tenemos hoy en día, quizás no nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo o de que estamos pasando, hermano, por un algo. Y es que la historia, hermano, se repite. La historia se repite. Por eso en nuestra doxología, que fue Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, la palabra de Dios nos enseña y nos dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, la palabra de Dios se escribió para ti y para mí. Se escribió, hermanos, para que tú y yo podamos vivirla y ponerla por obra y práctica en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios se escribió para que nos gocemos en las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos ha dejado a través de ella, para que conozcamos a Jesús, para que conozcamos los atributos de nuestro Padre Celestial y para que entendamos y sepamos quién es Dios en nuestra vida y qué está haciendo Dios por cada uno de nosotros. La Santa Palabra, hermanos, se escribió no simplemente para que la tengamos en un rincón y cuando vayamos a predicar, entonces la tomemos. La Santa Palabra nos escribió para que de vez en cuando nos sobre el tiempo, estudiemos un versículo. Hermano, la Santa Palabra se escribió para que tú y yo andemos conforme aún hacia el Señor. La Santa Palabra, hermano, es esperanza, es vida, es fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Pero la Santa Palabra coge más valor, coge más vida, cuando cada uno en lo individual y en lo personal comienza, hermano, a ponerla por obra y práctica en la vida de cada uno de nosotros. Las Escrituras, hermanos, se escribieron para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron los antepasados, para que no cometamos los errores de David, de Jacob, de Moisés, de Saúl. Hermano, para eso se escribió la santa y bendita palabra y muchas otras cosas más. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos de 16 al 17, que todas las Escrituras, hermano, no un chino, todas las Escrituras es inspirada por quién, por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay un problema, mis queridos hermanos. Es que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, nos detenemos y nos damos cuenta de algo maravilloso que hay en ese versículo entre líneas. Primeramente, el texto me dice que la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios te inspira, hermano, te motiva, te corrige, te instruye y te enseña y te redarguye. Por hermano, a nosotros no nos gusta que nos instruyan, a mí no me gusta que me corrijan y a mí no me gusta que me enseñen. Porque yo quiero ser instruido a mi manera. Yo quiero que me enseñen como yo quiero que me enseñen. Y yo quiero vivir la palabra de Dios como a mí se me parece. Pero la palabra de Dios, hermano, es muy clara y precisa y concisa. A nadie nos gusta que nos corrijan, pero para eso ha sido la palabra, hermano, para corregirnos a ti y a mí. Para eso ha sido la palabra, hermano, para instruirnos a ti y a mí. Y para eso Dios ha dejado su palabra para enseñarte a ti y a mí. Para eso Dios ha dejado su palabra, hermano, para que no cometamos los mismos errores que cometieron no antes pasados. Y me llama mucho la atención, hermano, que dentro de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza,
En la iglesia de Corinto vemos un magnífico ejemplo y muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Cuánto aprendí con esta iglesia. Y ciertamente, hermano, es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno dejar que la palabra obre en la vida de cada uno de nosotros. Y es que una de estas enseñanzas la podemos encontrar y la podemos ver en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, que estaba llena de problemas, llena de conflictos. La iglesia, hermano, era una de las iglesias que tenía más problemas. Cuando tú analizas todas las iglesias, Efesios, Tesalónica, Gálatas, una de las iglesias que más problemas tenía se llama la iglesia de Corinto. Una de las iglesias que más problemas el apóstol Pablo le dio se llama o se llamaba la iglesia de Corinto. Pero a pesar de que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, hermano, como hoy en día hay en la iglesia de Corinto, hermano, había sido enseñada, instruida y preparada, hermano, para toda buena obra. La iglesia de Corinto había sido instruida y enseñada por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro y por Apolo. Y para que nosotros entendamos un poco más el contexto histórico de Corinto, me gustaría hablar un poco sobre esta iglesia que Dios ha dejado, para que nosotros entendamos algunos puntos importantes para nuestra vida ahora en la actualidad. Fue una famosa ciudad de Grecia antigua que había sido destruida por los romanos en el año 44 a.C. Julio César, el director romano, vio la importancia que podría tener la ciudad, por lo que ordenó que se construyeran al estilo de una colonia romana. Debido a su ubicación, la ciudad pronto se hizo muy rica. Corinto era una gran ciudad cosmopolita que contaba con un puerto y era un centro principal de comercio. Era la ciudad más importante de la provincia de Acaya. Y es que la ciudad de Corinto recibía toda clase de forasteros y comerciantes de todas partes del mundo. Todo el tráfico militar y comercio del norte y del sur atravesaban esta importante ciudad. De manera que, mis queridos hermanos, Corinto era una ciudad donde la riqueza florecía. Por eso, cuando el apóstol Pablo le habla a ellos en Corintio de oro y de plata y de piedra preciosa en el capítulo 3, está usando una ilustración que le era familiar y que él era conocido a ellos. Por eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 12 al 14, donde Pablo le dice, voy a leer en un lenguaje actual. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata y piedra preciosa, madera, caña o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Pero también, mis queridos hermanos, en 1 Corintios, esa ciudad estaba llena de idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus ellos hacían ritos y ceremonias demoralizadoras. También esa ciudad estaba llena de inmoralidad sexual. Ahí estaba el magnífico templo de Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad, donde, hermanos, un millar de sacerdotisas ejercían el oficio de prostitución como parte de los ritos religiosos. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio, hermanos, donde los hombres con grande melena también se prostituían. Ahora, hermanos, Corintios tenía todos esos problemas, todas esas dificultades. Habían todos esos males en esa ciudad. Y aún el apóstol Pablo no había llegado aún a Corinto. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a Corinto?
Bueno, en su segundo viaje misionero, Pablo pasó de Atenas a Corintio, y allí se encontró a Aquila y a Priscila, su mujer. Luego se unió a Timoteo y Sila. Pablo no quería ir a Corintio, hermano, porque Pablo estaba en Atenas, y en Atenas no hubo muchos frutos. Se convirtieron algunos porque los atenienses eran idólatras, eran gente pagana, eran gente de la filosofía. Y Pablo estaba triste, estaba penado, porque no hubo muchos frutos en Atenas. Pero como el apóstol Pablo no se gobierna, el apóstol Pablo ahora se dirige hacia Corinto. El apóstol Pablo ahora se dirige hacia Corinto. Y Pablo no quería ir para Corinto porque Pablo sabía todas las cosas que estaban sucediendo en la ciudad de Corinto. Por eso vemos en Corintio, donde dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. Pablo llegó a Corintio en el año 51-52 después de Cristo. Allí el apóstol Pablo duró 1 año y 6 meses junto a su equipo misionero, enseñando, predicando que Jesús era el Cristo. Y es allí donde el apóstol Pablo establece una iglesia local. Y esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 18, versículo 1, donde nos dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, hermano, era el Cristo. ¿Cómo era que estaba Pablo? Entregado, predicando la buena nueva de salvación y vida eterna. Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Pablo no estaba diciendo que si él quiere, que si él no quiere, que si él puede, que si él no puede. Dice la Escritura que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿qué? El Cristo, junto con Aquila y Priscila. Y luego se agregan Timoteo y Sila, hermano. ¿Qué equipo misionero? Hermano, ¿qué equipo misionero tenía Pablo, hermano? Un verdadero equipo misionero, hermano. Y a ellos no les importaba quién predicaba, quién daba el sermón. Hermano, lo único que a ellos les importaba era ganar almas para Cristo Jesús. Hermano, ellos no tenían su mente puesta en cosas banales, porque ellos entendían y sabían el valor que tenía una alma para Cristo Jesús. Hermano, ellos no perdieron el tiempo. Y esto me llena de emoción, de verdad que sí, porque mientras muchos, y el primero es el que está perdiendo el tiempo en cosas que no son de beneficio, humanamente hablando, hermano, las personas se están perdiendo en el mundo. Los seres humanos se están perdiendo en el mundo, y puede ser que también nosotros nos perdamos junto con ellos cuando Cristo venga. Y esto me llama la atención verdaderamente que sí, porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Y sigue diciendo, pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, o sea, a los judíos, porque no quisieron recibir el mensaje de Jesús. Pablo dijo: sacúdense los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Los judíos no quisieron recibir el mensaje, no quisieron escuchar el mensaje. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Lo dejó tranquilo y siguió ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Normalito. Él siguió extendiendo el evangelio, hermano. Sigue diciendo:
y salieron de allí, y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creyendo y oyendo, muchos que se bautizaron, hermano, por la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios, hermano. El apóstol Pablo se instaló y duró, ¿cuánto? 1 año y 6 meses, hermano, bregando, instruyendo, capacitando, enseñando, instruyendo. Y luego que él instruye, enseña, capacita y bautiza gente, y la gente escucha la palabra y se entrega al Señor, entonces luego el apóstol Pablo fundamenta una iglesia, deja una iglesia y se va. Pero el apóstol Pablo no dejó la iglesia sola, sino que él dejó hombres para que ministraran esa iglesia. El apóstol Pablo se traslada a Efesios en su tercer viaje misionero, hermano. Y allí, cuando él está en Efesios hizo 3 años. Oye bien, César, 3 años hizo en Efesios de obra misionera. Y en el transcurso de esos 3 años le comienzan a llegar al apóstol Pablo informaciones. Le comienzan a llegar comunicados sobre la iglesia de Corinto. Y estando allí, el apóstol Pablo comenzó a recibir cartas de los corintios pidiéndole consejo en lo relativo al matrimonio y al problema de la carne que habían sido ofrecidas a los ídolos en el templo. Recibió además noticias sobre la desalentadora situación que estaba pasando la iglesia. Para contrarrestar todos estos problemas, así como para responder a todas sus preguntas, es por esta razón que el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, escuchando todos los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios, entonces el apóstol Pablo comienza a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, las preguntas y las inquietudes que tenía la iglesia en Corinto. Oigan bien, hermano. Pero, primeramente, la iglesia en Corinto era una iglesia muy instruida, hermano. Muy instruida. Y era una iglesia que estaba dotada de talentos y de dones. Como hoy en día, esta iglesia ha estado dotada de talentos y de dones. Pero el problema no eran los talentos, el problema no eran los dones, el problema era que ellos necesitaban nacer de nuevo. El problema era de Corintio, y yo no entiendo que como una iglesia capacitada, instruida en la palabra de Dios, aún así seguían haciendo lo que les agradaba. Aún así seguían cometiendo sus atrocidades. Y me llama la atención, mis queridos hermanos, que aún el apóstol Pablo le dice: amados míos, llamados a ser santos. Hermano, el apóstol Pablo, aún así, viendo la condición, él no perdía la esperanza de que esta iglesia verdaderamente fuera transformada y edificada por la palabra de Dios. La iglesia local como tal, hermano, fracasó. La iglesia de Corinto estaba establecida bajo los mejores fundamentos. En vez de victoria había tragedia, en vez de testimonio había deshonra, en vez de evangelización había pleitos, divisiones, contienda. Era una iglesia inmadura, hermano, en lo personal. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal. A pesar de que tenían los talentos, a pesar de que tenían los dones, a pesar de que habían sido instruidos en la palabra de Dios, hermano, era una iglesia carnal.
Y no lo estoy diciendo yo, porque en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a ellos: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hermano, ellos no eran espirituales. Dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran inmaduros. Seguían cometiendo atrocidades, hermano. Seguían con la misma monotonía. Hermano, la iglesia de Corintio era carismática. Por eso en 1 Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, perdón, leo la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo le dice: ahora tienen todos los dones espirituales. ¿Qué necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué necesitan? Ellos necesitaban algo, hermano, despojarse de su vieja manera de vivir. Ellos necesitaban sacar todas esas cosas por las cuales el apóstol Pablo le había amonestado y le había escrito que no era para agradar a Dios. Y analizando, hermano, los síntomas de la iglesia de Corintios, me encuentro con algunos síntomas que quizá estén sucediendo en la vida de cada uno de nosotros y en algunas iglesias. Uno de los síntomas y problemas que tenía la iglesia en Corintios, el primero era que ellos toleraban la inmoralidad sexual. Oye, estando bautizados, César, ellos toleraban la inmoralidad sexual. Y esto lo vemos porque el apóstol Pablo le escribe a ellos en 1 Corintios capítulo 5:1: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposo. Eso está muy mal. Ni siquiera los que son cristianos hacen algo así. ¿Ustedes están oyendo? Ni siquiera, Gilberto, los que son cristianos hacen algo así. Y en 2 Corintios dice: ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Oye, eso era un orgullo para ellos. Un orgullo era eso para ellos, hermano. Coger a la mujer del hermano, estando dentro de la iglesia. Y eso quizás no lo vemos aquí, pero lo vemos en otras iglesias, hermano. Uno de los segundos síntomas que tenía la iglesia, hermano, por esa razón el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual habiten ustedes, en el cual que si ustedes lo destruyen, Dios lo va a destruir a ustedes? Esa es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribe a ellos eso. Otra de las características que yo pude encontrar era, hermano, la división que había en la iglesia. Por esta razón, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, le dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oye, había división, y por eso el apóstol Pablo le escribe eso a él. Una de las del tercer síntoma que yo pude ver era la crítica, hermano. Ellos eran criticones, así como hoy en día hay en la iglesia muchas personas que son criticones. Así como hay en la iglesia, hermano, división. Todos esos síntomas, hermano, estaban en esa iglesia. Y es por esta razón que el apóstol Pablo le dice a ellos: a mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si lo hago bien o lo hago mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8 dice: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad
ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Ellos se creían porque ellos tenían todos los dones, porque aparentemente ellos eran agraciados, ellos podían hacer y deshacer, hermano. Ellos se creían que ellos no necesitaban los consejos del apóstol Pablo. Ellos ya se creían que nadie le podía decir nada a ellos, porque ellos eran los mejores. Nadie le podía decir nada a ellos. Y por eso el apóstol Pablo le hace todas esas amonestaciones, esas exhortaciones, porque el apóstol Pablo sabe que si ellos seguían en esa condición, hermano, no iban a ver a Cristo Jesús. No lo iban a ver, hermano, no lo iban a ver. El cuarto síntoma era la tolerancia. En la iglesia, su sensibilidad se había cauterizado. Lo que antes le parecía, hermano, normal, ya no le afectaba. No veían nada malo en hacer las cosas que les agradaban a Dios. La inmoralidad en la iglesia no le molestaba. La glotonería y la borrachera eran algo común en la mesa del Señor. Y así los corintios creían que habían alcanzado una buena batalla espiritual. ¿Qué situación más desfavorable? Se creían mejor que las otras iglesias. Y así ellos pensaban que irían para el reino de los cielos. En la cena del Señor, borracho. En la cena del Señor, borracho. Era un completo desorden, hermano. Era un completo caos que había en esa iglesia, hermano. Y tú dirías, no, nosotros no somos así, hermano, cuando nadie somos peores que ellos. Cuando viene a ver, Nafrán es peor que esa iglesia. Hermano, en la cena del Señor se comían, no esperaban a nadie. Ellos no les importaba nada. Ellos lo que les importaba eran ellos. Había un grupito, uno era de Apolo, otro era de Pablo, otro era de Pedro. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Acaso está Cristo dividido? Hermano, lo que importa es Cristo Jesús. Eso es lo que importa, la unidad en Cristo Jesús. Y eso era lo que importaba para el apóstol Pablo. Hermano, fue para corregir este concepto erróneo y para impedir que la iglesia en Corinto no siguiera rebalando, que el apóstol Pablo escribió esta carta, hermano. Por eso, todos estos males que había en esa iglesia, hermano, el apóstol Pablo le escribió a ellos. ¿Ustedes cuántas cartas? Aquí vemos que aparecen dos, pero fueron 4 cartas que el apóstol Pablo le escribió a ellos. Lo que pasa es que hubieron 2 que se perdieron. 4 cartas le escribió a esa iglesia, hermano. ¿Y ustedes saben qué pasó con esa iglesia? Local como tal, se fue a pique junto con todo su miembro y su dirigente. Solamente un pequeño residuo, solamente un pequeño remanente allá fueron los únicos que pudieron salir victoriosos en Cristo Jesús. Y eso mismo pasará en la iglesia, hermano. Eso mismo pasará en la iglesia. Por eso nuestra lectura bíblica que se encontró en 1 Corintios 10:6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en 1 Corintios 10, del versículo 11, dice, esta cosa la aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, la misma cosa que le pasó al pueblo de Israel, que eran idólatras, criticaban, murmuraban, eran gente malvada, eran gente que no tenían calidad moral, eran gente orgullosa, vanidosa, y el Señor ahí, y Moisés con ellos, y ellos no, y ahí. Hermano, la palabra dice, si escuchas atentamente a la voz de Dios, hermano, ellos escucharon la voz de Dios, como tú y yo hoy en día la hemos escuchado, pero ¿sabe qué? Ellos endurecieron su corazón, hermano. Ellos lo endurecieron. Y así mismo puede ser, hermano, que yo también endurezca mi corazón. Que solamente escuche la palabra de Dios, pero yo no pueda vivir a la altura de la santa palabra de Dios, hermano.
Y me puede estar engañando, creyéndome yo, Nafran, que estoy haciendo la cosa bien para Dios, donde la palabra me está mostrando mi condición pecaminosa y me está mostrando mi condición actual, que es muy distinta a la palabra. Lo mismo que le sucedió al pueblo, hermano, también le estaba sucediendo a la iglesia de Corintios. Por eso, en 1 Corintios le dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos se fueron bautizados en la nube y en el mar. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está haciendo una ilustración de lo que pasó con el pueblo de Israel, que quedaron todos postrados en el desierto. Y si ellos no cambian su conducta, no iban a cambiar su conducta, lo mismo le iba a pasar a ellos, hermano. ¿Ustedes saben qué? No era que lo mismo que le iba a pasar, a ellos les pasó porque la iglesia se desapareció, la iglesia se perdió, hermano. Y sigue diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En pocas palabras, Pablo le presentó a Cristo a la iglesia de Corintios. Al pueblo de Israel se le presentó la presencia de Jehová. Ellos vieron a Jehová, hermano, por medio de Moisés, por medio de la nube. Ellos vieron a Jehová, hermano, desde que salieron. Y era lo mismo que el apóstol Pablo le estaba ilustrando a la iglesia de Corinto. Pero de lo demás de ellos, hermano, no se ha agradado a Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni fornicamos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Bien, por ese mal que había en la iglesia, hermano, fue que a la iglesia de Corintios se perdió, hermano, alguno de ellos. Por esa mal, por estas condiciones que tenemos cada uno de nosotros, hermano, fue que el pueblo de Israel se quedó. Fue por eso, hermano, y por muchas cosas más. Por eso la mensajera del Señor dice, ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? La mensajera del Señor dice, ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad, las diversiones, cuánto deseo de supremacía, hermano, hay en cada uno de nosotros. Y aún así, tenemos la palabra, Nafran tiene la santa y bendita palabra. Se me ha dejado para que yo conozca y vea cómo tengo que andar, pero aún así, Nafran sigue teniendo envidia, Nafran sigue siendo hipócrita, Nafran sigue criticando, sigue murmurando, Nafran sigue en lo mismo. Y así Nafran quiere ir al reino de los cielos. Pero así Nafran no puede ir al reino de los cielos. Así la iglesia de Dios no puede ir al reino de los cielos, porque hay algo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a deshacernos de eso. Porque estas cosas son lo que nos van a impedir, hermanos, en lo personal, que no entremos al reino de los cielos. Ella sigue diciendo, todos estos pecados han nublado la mente, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Por eso nosotros, muchas cosas que no podemos entender, porque que nosotros, como dijo el hermano Joel, nosotros duramos 10 días, un día espiritual y 358 en la carne. No podemos entender la cosa de Dios.
O somos espirituales o somos carnales. O Nafrán es espiritual o Nafrán es carnal. Esto es algo, hermano, que está escrito para que nosotros nos demos cuenta de lo que le pasó a la iglesia de Corinto, de lo que le pasó al pueblo de Israel y de lo que está pasando en el medio de cada uno de nosotros y las demás iglesias. La mensajera del Señor sigue diciendo, ya para concluir, no llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores deberíamos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestras almas, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No debemos permitir más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo tú estás? Tú no puedes decir que tú estás bien, yo te lo voy a creer. Pero la palabra de Dios dice, por su fruto lo que nos quiero ser. Nafrán, no me juzgues. Yo no te estoy jugando. La palabra de Dios es la que va a juzgar a cada uno de nosotros. Porque lo que hay en tu mente, hermano, demuestra verdaderamente quién tú eres. Por las acciones, por el comportamiento. Lo que hay aquí, hermano, es lo que expresamos hacia afuera. ¿Cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los lados de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? El pueblo de Dios necesita un reavivamiento y una reforma. Pero ese reavivamiento y esa reforma, hermano, no va a suceder grupalmente. Cada uno debe de hacer un reavivamiento individual, personal. Cuando Nafrán comienza a hacer un reavivamiento, Javier, Margarita, Gilberto, cada uno de nosotros, hermano, que cada quien comience a hacer un reavivamiento en su vida y una reforma, y nos juntemos aquí en la iglesia, entonces se verá un cambio. Se notará que verdaderamente el amor de Cristo reina y mora en la iglesia de los mandamientos de Dios. Se notará, hermano, que verdaderamente, hermano, Cristo está aquí en el medio de nosotros. Pero eso va a suceder, hermano, cuando haya un reavivamiento y una reforma. Hermano, por estos males, y esto es para mí, lo estoy compartiendo con ustedes. Esperamos que simplemente no se quede en simples palabrerías. Esperemos que no simplemente entre para aquí y cuando yo salga comience a hacer prejuicio. No, porque lo que pasó, porque mira que se cree, no, hermano. Eso es del diablo. Todo lo que no procede, hermano, las cosas malas son del diablo. La cosa me interrumpa, pero hay una cosa muy importante, que Dios no perdona una vez, sino 70 veces 7. Eso es lo importante, que Dios no perdona. Y después de que ese bien, como tú dices, se va a sentir la paz y se va a sentir y la iglesia se va a llenar. Todo va a ser diferente, porque eso es lo que tiene el enemigo, esa maldad. Amén, así mismo, hermanos. Así que, queridos hermanos, esperamos con Dios que nosotros esperamos a Dios que en lo personal, en lo individual, en lo colectivo, en lo grupal, el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a ser mejores personas, no para el hermano, no para el mundano, no para mi esposo, para mi esposa, sino para Cristo Jesús. Y cuando nosotros seamos mejores personas para Cristo Jesús, entonces lo seremos para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, incluso aún también para nuestros hermanos. Así que el Señor nos lo bendiga grandemente y que podamos meditar y podamos buscar dirección de lo alto
para que el Señor nos pueda perdonar y nos pueda ayudar a estar con Él en las naciones celestiales. Así que vamos a comprarnos y vamos a tener una oración. Señor, estamos aquí delante de tu presencia otra vez más. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra y por medio de tu palabra, Padre, es que nosotros debemos ir. Por medio de tu palabra, oh Señor, es que tú nos amonestas, nos corriges, nos instruyes, nos capacitas, Señor, para poder estar en armonía contigo, Señor, para poder ser transformado y lavado por el poder de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos con tu Hijo amado Cristo Jesús. Permítenos, Padre, ser más humildes de corazón, que no podemos serlo por nosotros mismos, Señor. Permite, oh Padre, amarnos. Pero primero permite amarte a ti, Señor. Porque tú dices en tu palabra que ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios al cual tú nunca viste y aborreces a Dios? ¿Cuántas veces, Señor, tu palabra me desnuda, Señor, me desmiente? ¿Cuántas veces tu palabra, Señor, me demuestra mi condición actual? Me demuestra mi verdadera personalidad, Señor. Y aún así, Señor, seguimos de la misma monotonía. Ten misericordia, Señor, de la iglesia de los 10 mandamientos 2. No te pido que haga justicia, porque si hace justicia estaríamos muertos todos ahora mismo. Pero ten misericordia, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos amarte, Señor. Queremos amarnos. Queremos hacer las cosas bien para ti, pero no podemos, Señor. Permítenos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Como lo hizo Nicodemo, Padre. Danos ese privilegio de hacerlo, Señor, y que nosotros podamos renunciar al yo, para que pueda morar la inminencia de tu Santo y bendito Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Porque sin sacrificio nadie va a ver al Señor. Sin humillación nadie va a ver al Señor. Sé santo porque tú, oh Jehová, eres santo. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos quieres, y tú nunca te cansas de nosotros, y tú estarás con nosotros todos los días, aún a pesar de nuestra condición, hasta el fin del mundo. No tenemos palabras como justificarnos, Señor, porque en aquel día no podremos decir, Señor, yo no sabía, porque ciertamente sí sabíamos, Señor. Gracias, porque nosotros tenemos una ventaja maravillosa. Sabemos cómo empezó esto, y por medio de tu palabra sabemos cómo va a terminar. Tenemos la ventaja, Señor. Así que ayúdanos a estar a la altura de tu palabra, y en este sábado gozarnos todos, que como vengamos a las 5, tu presencia esté aún con nosotros, y que nuestra mente esté conectada, comunicada y aprobada contigo, Padre Celestial. Bendice a los hermanos y aumenta nuestra fe, y no permite que no. En el nombre de Jesús, amén y amén.